En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misa se realiza por todos ustedes, queridos fieles. La víspera de la Pasión, llegando ya a la hora del sacrificio, nuestro Señor nos deja la misa. Esa misa, ese sacrificio que quiere nuestro Señor permanezca para siempre, permanezca hasta el fin de los siglos. Esa misa donde la pasión se renueva en la consagración por los poderes del sacerdocio, donde la unión con la víctima se realiza en la comunión, única vía que tiene el hombre para volver a la caridad de Dios, allí donde la redención de la cruz se hace efectiva para nosotros. Esta misa que es la finalidad de la creación, la misa que es el sacrificio de nuestro Señor, misa que es el centro de la historia. Todo gira alrededor del sacrificio de Cristo, todo gira alrededor de la Santa Misa. El sacrificio de nuestro Señor. Sacrificio, repito, que no puede, que no debe faltar, puro, hasta el fin de los siglos. Pero misa, sin embargo, sacrificio, que hoy es despreciado, y despreciado no solo por los enemigos de nuestro Señor, sino, hay que decirlo, por las reformas de la nueva liturgia, y en especial de la nueva misa. Y lo malo de la nueva misa no viene solo, como se quiso decir, de la manera como se celebra, va mucho más profundo. Por más que una misa nueva se celebre bien, la misa nueva es mala. Y así como, queridos fieles, no podemos ser indiferentes ante el sacrificio de la cruz, Dios nos libre de ser indiferentes al sacrificio de nuestro Señor. Tampoco podemos ser indiferentes ante el rito que renueva el sacrificio. Es horrible tradición decir como San Pedro: no conozco ese hombre, al crucificado. Lo reconocí hace un rato, crucificado ya no lo reconoce, no lo conozco. El sacrificio de nuestro Señor nos urge a tomar partido. No puedo ignorar a aquel que muere por mis pecados. No puedo. Y ese nuevo rito, inventado bajo Pablo VI, para sustituir el rito bimilenario de la misa, ha suprimido la cruz. El Papa actual es un fruto directo
nueva misa. La intención inmediata de la reforma del sacrificio, de la reforma de la misa, fue el ecumenismo. Crear un rito suficientemente antiguo para que pueda ser aceptado por los protestantes. Sin embargo, la intención última fue muy clara: suprimir la espiritualidad dolorista de la cruz, porque la cruz repugna al hombre moderno. Con esa estrategia del misterio pascual, la misa de Pablo VI se avergüenza de la pasión para quedarse solo con las glorias y las alegrías de la resurrección. Pero recuerden, cuando nuestro Señor anuncia por primera vez la pasión a sus apóstoles, cuando les dice: tengo que padecer, tengo que morir, Pedro, Papa, le dice: no, Señor, no quiera Dios que esto suceda. ¿Y cuál es la reacción de nuestro Señor ante ese cambio de estrategia publicitaria que le proponía su vicario? Retírate de mí, Satanás. La respuesta de nuestro Señor a Pedro, cuando le dice: no vayas a la pasión, retírate de mí, Satanás, porque me sirves de escándalo. No sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pero dirán: bueno, la misa nueva se tradujo al castellano, es una misa traducida y con más lío, sí, pero acá ya es tan distinta. Una mirada muy superficial puede hacernos parecer semejantes a las misas, porque los materiales con los que se construye la nueva misa vienen de la demolición de la misa tradicional: actos penitenciales, lecturas, repetición de las palabras de nuestro Señor, comunión, bendición final, sí. Pero hay que ir al fondo y hay que ver cuál es la teología que creó el nuevo misal. Hay que ver qué dicen los teólogos modernos. Y es muy claro lo que dicen. Ellos dicen que Dios, siendo inmutable, no recibe daño por nuestros pecados, de manera que por más que pequeños nunca vamos a dejar de ser hijos queridos. Y basta que nos arrepintamos para que Dios olvide todo, sin exigir reparación ni satisfacción por los daños y perjuicios. Si pusiéramos como ejemplo un banquero con un capital infinito, basta que le pidamos perdón y nos quedamos con lo robado, porque sus cuentas son tan grandes que no aparece la sustracción, y así hacen desaparecer la necesidad de la cruz. Si nuestro Señor murió, fue para reparar, para satisfacer por nuestros pecados a Dios. Había algo quebrado, había algo roto, había algo robado, había que devolver, había que reparar. No podíamos nosotros, nuestro Señor viene para hacerlo Él. Y el rito tradicional está profundamente marcado con esa deuda de justicia que tenemos para con Dios. Es la liturgia de los que necesitan redención. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El nuevo rito, en cambio, ha quitado las expresiones de pedido de perdón, como la nación de fariseos: oh Señor,
porque no soy como los demás hombres. Y la misa deja de ser un rito sacrificial que renueva el Calvario y pasa a ser el banquete del gozo de los resucitados. El rito tradicional tiene una parte preparatoria y tres partes esenciales, tres partes integrales. El ofertorio, donde se ofrece la víctima, la inmolación de la víctima por la doble consagración y la comunión de la víctima. Ofertorio, consagración, comunión, muy claritos. El nuevo rito desarrolla algo absolutamente distinto. Dos partes paralelas, la liturgia de la mesa, de la palabra, y la misa de la Eucaristía, en paralelo. Como una simple preparación puede reemplazar importancia a lo que era propia y esencialmente la misa. Y las tres partes de la liturgia de la Eucaristía ya no son tres partes del sacrificio, sino partes de una comida. La presentación de los alimentos, la acción de gracias y la comida. Las palabras de la consagración son solo un recordatorio y la presencia de Cristo se hace efectiva por otro mecanismo, el poder evocativo del memorial. Por eso decimos, el alma de la nueva misa es un alma mala. Y no se puede ejecutar un ritual modernista sin desgaste de la fe. Y lo vemos. La fe de los católicos se debilita por haber instalado un ritual que propaga ese espíritu carismático profundamente contrario al espíritu católico. No podemos ser indiferentes ante esto. No podemos ser indiferentes ante la supresión de la cruz, como si nunca nadie hubiera dado muerte a Cristo. Decía el entonces cardenal Ratzinger que el hombre de hoy no es capaz de entender el sacrificio y que hay que hablarle en otro lenguaje. Es completamente falso. Una simple película, sobre la pasión, atrajo gente que ya no iba a la iglesia. Porque lo único que puede conmover es el sacrificio, es la sangre de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor. Eso es lo único que mueve los corazones. Cuando vemos tantos católicos que están de banquete ante el Calvario, nos parece sentir esa queja de nuestro Señor, dicha por boca de David, que he llegado a ser un extraño para mis hermanos. Se burlan de mí, me cantan coplas los que beben vino. Quizás no saben lo que están haciendo, como tampoco lo sabía el populacho manejado por los judíos del Viernes Santo. Pero no es muy distinto el manoseo que sufrió nuestro Señor en su Vía Crucis, que el que ahora sufre, por ejemplo, con la comunión en la mano. Asistir al drama de la pasión sin reacción es pecado. No se puede asistir callado a una misa que pretende ignorar al crucificado, que canta alegre ante su dolor, que pone las manos sin consagrar en todo lo que hay de más
sagrado, el sacerdocio, el altar, el misal, el sagrario, hasta su divino cuerpo, todo es manoseado y manoseado por todos. Y por eso, conservar este don que nuestro Señor nos hace en el momento culmine de la historia, como su testamento, el don de la Santa Misa, conservarlo, es la prueba de fidelidad para la Iglesia Católica. Porque la Iglesia no puede vivir sin ese sacrificio. La Iglesia vive del sacrificio de Cristo. Para poder continuar la redención de las almas, la Iglesia necesita la Santa Misa, la necesita. Necesita que el sacrificio sea renovado en los altares. Y si no, no hay redención, porque no se aplica. Es el mismo sacrificio mío que debe aplicarse por la misa a todas las almas. Por eso la real importancia, queridos fieles, que le deben dar a la misa. Que sirva también de examen de conciencia. ¿Qué tan principal es el lugar que le doy? Cuando insistimos de llegar temprano, por ejemplo, de vestirse bien, de ponerse mantilla, por ejemplo, que parecen detalles. Estoy asistiendo al sacrificio de nuestro Señor, a la obra más grande, a la única obra. El frecuentar la misa no se quede solo con la misa dominical. Quieren misa todos los días, quizás a veces no se puede, pero a veces sí se puede. Frecuentar la Eucaristía, la comunión, es el modo de unión al sacrificio. Está nuestro Señor ahí, presente real, sustancial y verdaderamente. Y no puedo ser indiferente ante eso. No puedo. Nuestra Señora estuvo hasta el final, firme, de pie. Stabat Mater, la que no es indiferente al sacrificio, ella es la Virgen. Tan no es indiferente que fue corredentora. Tanto se unió al sacrificio, tanto le importó el sacrificio,